Buenos días a todos. Somos 21 participantes hasta ahora. Son las 10:02. Si les parece bien, a las 10:05 exactamente empezamos. Espero que me puedan escuchar. El chat, gracias, sí, perfecto. El chat es el camino para que se comuniquen con nosotros. Les sugiero apagar el micrófono. Si quieren apagar su cámara, para que sea menos probable que falle la señal. Apaguen su cámara. Yo me voy a quedar. Y por el chat me pueden decir, qué bueno que se escucha bien, gracias, perfecto. 10:05 empezamos. Y aprovecho ya para decirles que después de presentarme y hacer algo rápido, vamos a ver un video. Y el primer ejercicio es ese: ver el video y escribir en el chat justamente en una o dos palabras las emociones o lo que les haga pensar ese video. Ahorita regresamos entonces a las 10:05. No se vayan, en lo que se conectan algunas otras personas. Buenos días. Interia, como ya lo escribí por ahí. Gracias y bienvenidos por participar el día de hoy en esta charla sobre retorno al trabajo. Gracias a Canaco por la invitación, por la convocatoria, y espero que lo que hablemos hoy les resulte útil en estas circunstancias tan especiales y únicas que estamos viviendo. Una vez más, espero que todo el mundo me escuche bien. En el chat me pueden confirmar eso, por favor. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de retorno al trabajo, pero antes de eso quiero invertir unos minutos en mostrarles un video, y yo, mientras ustedes ven ese video o al terminar el video, con dos o tres palabras nada más. Gracias, Procero, que sí se escucha bien. Entonces, al terminar el video o durante el video, como quieran, nada más usando dos o tres palabras, yo necesito que me digan qué emociones les significa el video que voy a tratar de compartirles ahora. Entonces vamos con el video, después vamos con lo que hayan escrito y empezamos formalmente la presentación. Un segundo, por favor.
Muy bien. Muy bien. Bueno, quisiera que me escribieran en el chat, si se puede, alguna de las sensaciones que les causó este video, por favor. Vértigo, ajá, adrenalina, ansiedad, ajá. Le da miedo a Jacqueline Acosta. ¿Qué más? Dos, tres, estrés, pánico, más estrés. Bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Muy bien. Temor. Bueno, el motivo de compartirles esto y de invitarlos a que escribieran muy pocas palabras en una sola palabra, lo que les provoca esto va de estrés a pánico, adrenalina, alguien dijo que le daba miedo. Esto tiene que ver con una analogía que se está haciendo en algunos talleres y ese tipo de cosas así, porque lo que yo les quiero decir es que lo que sucedió, está sucediendo con lo de la pandemia, es un tema, es una perfecta analogía la montaña rusa. Independientemente de que nos quisiéramos subir o no, independientemente de que planeáramos subir o no, a todo el mundo nos subieron en la montaña rusa. Nos subieron en la montaña rusa, no nos pidieron permiso y resultó que la montaña rusa ha resultado ser extremadamente difícil y nos da miedo y nos causa estrés, nos causa temor, nos genera adrenalina y muchísimas otras cosas nos ha producido el tema de la pandemia. Fue una montaña rusa en la que nosotros no sabíamos ni siquiera que nos iban a subir. A lo mejor nos estábamos comiendo un helado, estábamos muy tranquilos, estábamos conversando con algunos amigos, no sabíamos absolutamente nada. Tuvimos probablemente una Navidad muy agradable, teníamos planes para el 2020, las cosas iban muy bien y de repente nos suben a la montaña rusa, de la cual ni siquiera sabemos nada, no nos queríamos subir, no necesitamos estrés, ni temor, ni nada, y nos subieron y estamos dando la vuelta completa. Entonces, esto que han escrito ustedes sobre este video es más o menos, se puede asociar perfectamente al tema de la pandemia, sin duda alguna. No hay mucho más que decir en este sentido. El estrés, la adrenalina, eso es lo que hemos vivido hasta ahora, el aburrimiento también con el confinamiento, pero lo que se viene va a ser el resto del viaje por la montaña rusa. No olvidemos eso. Voy a compartir pantalla otra vez con la presentación. Espero que se pueda. Pero seguramente está abierta. Muy bien. Voy a tratar de hacer un poco más grande, un poco más grande, a ver si se puede. Para todos. Ya está. Ya está bien, ya se ve compartida. Espero que sí. Alguien me va a decir aquí por WhatsApp si eso ya se ve, pero yo ya la veo, estoy compartiendo pantalla y ya está en forma de presentación. Bueno, esto tiene que ver entonces, el tema de hoy es retorno al trabajo y también habla de una certificación que existe para demostrar que se están cumpliendo algunos protocolos. Y yo tengo que cumplir con algunos protocolos. ¿Por qué? Porque pertenezco a una empresa que documenta normas, entonces yo tengo que cumplir con los protocolos, tengo que predicar con el ejemplo.
protocolo. Y muchas de las cosas que yo voy a exponerles en cuanto al contenido y en cuanto a la forma en que les voy a hablar y lo voy a presentar, tiene un doble sentido. El doble sentido de decirles, seamos protocolarios, en este caso, cumplamos con algunas reglas que yo tengo de mi empresa, porque es el primer consejo que les doy el día de hoy. Hay que cumplir con las normativas y con las reglas internas de la empresa. Y una de las normas que nosotros tenemos en esta empresa es hablarles sobre estos dos logos que hay aquí y después voy a invertir 2-3 minutos en seguir un protocolo sobre lo que hace Interia y después ya entramos en materia. Entonces, el primer logo que ven ustedes aquí en la parte inferior izquierda es el logo auditado, certificado y debidamente registrado de lo que es una certificación de protocolo COVID. La imagen de la muñequita con lentes, es la imagen de una secretaria virtual que desarrolló Interia. Interia desarrolló muchos productos para la pandemia y si ustedes entran a www.interia.com, en la parte inferior derecha van a encontrar la imagen de Karina, así se llama esta asistente virtual, y ella se dedica a responder preguntas sobre el COVID. Esto lo hicimos con el espíritu de evitar exageraciones, chismes y ese tipo de cosas. La información que tiene Karina, que es muy objetiva, está en este portal y no hace caso de rumores y demás. Entonces, estos son los logos que tenemos y el nombre de la charla es Retorno al Trabajo, Certificación COVID-19, Prevención y Control. Y yo agrego una cosa que no está escrita acá, porque les quiero mandar también el mensaje de la flexibilidad, de que también vamos a hablar de liderazgo. Hay una nueva realidad, entonces se necesita un nuevo tipo de liderazgo. Pero hay que cumplir con el protocolo que me exige Interia en el sentido de decirles qué es lo que hacemos. Agradezco una vez más a Canaco la invitación de esto. Interia y Canaco han estado colaborando en los últimos tiempos con este tipo de charlas. Si alguien tuvo la fortuna o no tan buena fortuna de escucharme hace como 4 o 5 semanas, entonces a la hora de hablar de estas cosas yo decía que no le hiciéramos mucho caso al retorno al trabajo en ese momento, porque en ese momento no estábamos retornando al trabajo, y que lo dejáramos para después, y hablaba yo de un plan de contingencia sobre cómo comportarse durante la contingencia y ese tipo de cosas así. Ahora el retorno al trabajo ha pasado a ser el tema principal de esta conversación. Y tiene que ver con Interia, porque Interia ha desarrollado muchos productos para la pandemia, porque Interia es una empresa que se dedica a la consultoría, a la auditoría y a la formación. Tenemos muchísimos cursos, planes de becas para gente que está en su casa trabajando, planes de becas para gente que está en su casa porque lamentablemente ya no tiene trabajo. Desarrollamos también lo de Karina y hemos desarrollado también este producto del que vamos a hablar al ratito. Aquí tenemos la presencia de Interia. Estamos en 16 países, tengo que decirles que somos 67 oficinas. Yo les estoy transmitiendo desde la oficina de Interia que está en Toluca Metepec se llama, pero estamos en 16 países y son 67 oficinas. Nuestra casa matriz está en España. Damos los servicios que tienen que ver con consultoría en diversas modalidades. Hacemos auditorías de primera, segunda y tercera parte. Cuando existe un sistema de gestión, lo auditamos. Y también tenemos una amplísima gama de cursos relacionados con normas, con auditorías. Tenemos cursos sobre pandemias y estamos haciendo cursos en vivo a distancia y también ofreciendo cursos en línea. El campus de Interia debe de tener unos entre 5,000 y 6,000 alumnos más o menos que están estudiando de las más diversas materias. Hace algún tiempo hicimos una cosa que se llamó el curso más grande del mundo, que fue un curso sobre la ISO 9001 de calidad, totalmente gratuito, y llegamos a tener un poco más de 10,000 alumnos en ese evento. Bueno, habiendo cumplido con el protocolo de Interia, hagamos un pequeño resumen de cómo están las cosas, en lo que ha provocado la situación de la enfermedad a la que se le llama COVID-19.
Em, la pandemia por el COVID-19 ha transformado la forma imprevista y radical del escenario económico global, que en términos prácticos ha colapsado, ha cambiado definitivamente. Los gobiernos y las empresas de todos los países han puesto en marcha medidas para frenar los contagios. La rápida expansión del virus hay que frenarla, eso es lo que dice la ciencia, aunque a veces la política no vaya de acuerdo. Hay que paliar las consecuencias económicas y empresariales, no se puede estar parado mucho tiempo. Hay empresas que simple y sencillamente han parado, hay empresas que ya no van a regresar, y hay empresas que han estado trabajando a media máquina, y hay empresas que han estado trabajando a toda máquina, haciendo cosas que hace unos 3, 4 meses ni siquiera imaginaban que iban a hacer. Y les está yendo muy bien. La mayoría de las organizaciones han tenido bien que cerrar sus instalaciones de manera temporal. Hay mucha gente que está trabajando desde casa con resultados, yo diría que mixtos. Hay gente que ha funcionado muy bien, hay gente que simplemente no lo soporta, pero todo esto ha ido encaminado a evitar el contagio. Y ahora que se va a regresar en términos generales a una nueva normalidad, el tema del contagio es muy importante porque el riesgo de contagio aumenta en la medida en que va a haber más gente en la calle, va a haber más gente en restaurantes, va a haber más gente en todo. Entonces, hay unas nuevas exigencias. Hay unas nuevas exigencias en materia de higiene, hay unas nuevas exigencias en materia de protocolos, hay nuevas maneras de limpiar, de desinfectar, hay nuevas maneras, es una nueva realidad que exige nuevas reglas del juego. Y como dice en la parte de abajo de esta lámina, todo debe ser documentado. Esa es nuestra recomendación. Todo debe ser documentado. Nada se debe dejar al azar. Y dice, alguien puso por ahí al final de la lámina, y se van a necesitar toneladas y toneladas de liderazgo. Y no va a ser el liderazgo de siempre, de antes de la pandemia, el rutinario, etcétera, sino que va a tener que ser un liderazgo también nuevo, un liderazgo que marque una diferencia. Porque al menos al principio, a la hora de regresar, o a la hora de continuar, o a la hora de acelerar las operaciones, va a ser necesario establecer un equipo de crisis, si es que le quieren llamar así, o un equipo de resiliencia, o gabinete de guerra, le pueden llamar como quieran. Y hay que formar un equipo con el cual hay que llevar todos los días, o casi todos los días, el día a día de la empresa en lo fundamental. Y siempre teniendo como marco de referencia el tema de la reducción del riesgo de contagio. Y un elemento muy importante que hay que incluir en todo esto es que hay que cumplir con las regulaciones del gobierno, pero también hay que proyectar confianza. Hay que dar visibilidad a lo que estamos haciendo para nuestros visitantes, para nuestros empleados, para nuestros socios, etc. ¿No? Lo que en las normas ISO se conoce como partes interesadas. Entonces, la clave está en empezar. ¿Por dónde se empieza? Se empieza por el liderazgo. El liderazgo que tiene que ser una disciplina. La disciplina es el puente para llegar a nuestros objetivos. Entonces hay que imponer una disciplina y el líder tiene que autoimponerse una disciplina para de ahí partir y empezar a que aquello se haga en cascada. Y una vez más, y lo voy a seguir diciendo a lo largo de las próximas 2 horas, reducir el riesgo de contagio mientras se llevan a cabo las operaciones. Esto es fundamental. Más o menos esa es la situación actual. Hay gente que está regresando. No hay que olvidar, aunque no lo diga la lámina, que es perfectamente posible que volvamos al confinamiento si se nos sale de control lo que se está empezando a hacer ahora. Eso es un hecho, y eso va a ser otra montaña rusa, y ojalá que no se dé. Vamos a concentrarnos en la montaña rusa actual, que es la del retorno.
La del retorno, respecto al cual tenemos muy poca experiencia, muy poco entrenamiento y sin embargo hay que entrarle, no hay más. Porque así son las montañas rusas ahora. Hablaba yo entonces de que en la lámina anterior se decía que se van a necesitar toneladas de liderazgo. Y resulta que todo cambió, porque no vamos a regresar a la oficina, al negocio, al trabajo, al restaurante, al salón de belleza, como si hubiésemos tomado unas vacaciones y estuviésemos regresando nada más para preguntar qué ha pasado. Esa realidad no existe más, eso es lo primero que hay que entender. El retorno es inaplazable, incluso si solo vamos a regresar a cerrar, esto es muy importante, si solo vamos a regresar a cerrar, de todos modos se necesitan los protocolos para reducir contagio, para terminar el objetivo, si es que ese es el objetivo, cerrar, o regresar a darle con todo para tratar de hacer lo que hacíamos antes, pero es un hecho que vamos a tener que hacerlo de una manera diferente, sin duda alguna. Entonces, sin importar a qué vamos a regresar, los casos extremos, a trabajar 4 turnos, 3 turnos, o a seguir trabajando muchísimo, como la gente que fabrica cubrebocas que no se dan abasto, o vamos a regresar solo a finiquitar el negocio, de igual manera necesitamos poner orden, reducir los riesgos, hacer visibles los protocolos para reducir riesgos, no importa que regrese, a qué vamos a regresar. Y ni hablar de las escuelas, y ni hablar de salones de belleza, y ni hablar de barberías, y ni hablar de todo ese tipo de cosas. Hay que ser extremadamente cuidadosos. Pero el retorno es prácticamente inaplazable. Es inaplazable y hay que hacerlo con firmeza. Por cierto, me contaron una historia en el sentido de que una empresa muy grande, Nielsen se llama, si la puedo mencionar porque me dieron permiso, Nielsen está regresando a sus diversas oficinas de diversos lugares a trabajar, pero le está preguntando a los empleados que tienen las casas, les está dando a conocer los protocolos de seguridad, pero también les está preguntando a los empleados qué tan urgente es regresar. Y entonces los empleados que están contestando que les superurge regresar a la oficina porque están al borde del divorcio y están hartos de todo lo demás, y hay otros que están diciendo que están muy contentos de estar trabajando en casa, entonces esa empresa lo que está haciendo es que los que están muy urgidos por regresar son los que están empezando a regresar, les está dando prioridad. No todo el mundo está regresando de golpe, lo cual me parece una muy buena idea. No todo el mundo regresa de golpe, sino que están regresando los más urgidos de regresar. Y están empezando con un regreso de 3 días a la semana, volver a la oficina. Hacer y poner en práctica los protocolos de reducción de contagio les sirve de experimento, bajan el estrés de unos empleados que están queriendo regresar por muy diversas razones, casi todas personales, y así se va haciendo una especie de ensayo para cuando todo el mundo tenga que regresar. Pero me pareció muy interesante el enfoque que le dio esta empresa a hacer que regresaran no todos de golpe y empezar por los que más urgidos están, porque ya están a punto de divorciarse, sobre ustedes a saber. Es un hecho que la crisis de la pandemia no ha terminado y que la crisis económica apenas empieza. Y una cosa que tenemos que entender es que nada ni nadie es igual. El mercado no es igual, nosotros no somos iguales después de haber estado confinados o medio confinados. Aún si hemos estado trabajando mucho, no somos iguales porque el entorno nos ha afectado sin duda alguna. Y esta es una de las verdades que tenemos que digerir, pero solo que tenemos que digerirla muy rápido. La gente que va a regresar a trabajar con nosotros no es igual, viene en condiciones muy distintas a las que se fue. Y es importante difundir la idea y sensibilizar a la gente que trabaja con nosotros sobre el hecho de que el mercado no nos estaba esperando. El mercado es diferente, a lo mejor hasta ya desapareció, tiene otras necesidades y hay que averiguar cuáles son, llegado el caso, pero la verdad, créanme, no va a ser igual. Y una cosa que no está escrita aquí es que el retorno va a ser muy difícil. Eso es algo que tenemos que también interiorizar. El retorno va a ser muy difícil y va a exigir
de los dueños, de los directores generales, de la gente que vaya a hacerla de líder en este retorno, le va a exigir a ese líder muchísimo, muchísimo en todos los sentidos. No va a ser, no, va a ser cualquier cosa menos fácil, créanme. Incluso las empresas a las cuales les está yendo muy bien, hay una sensación de cansancio en todo el mundo. Hayamos estado parados o no, y va a ser necesario que el líder maneje o administre su negocio en la crisis de una manera diferente a como lo hubiera hecho en enero de este año. El líder no es una exageración, es totalmente indispensable. Si el líder no está dispuesto, no quiere, su médico se lo prohibió, no quiero ser dramático, pero a lo mejor se enfermó durante el confinamiento, si no hay alguien que vaya a hacer el liderazgo del retorno, lo mejor es no meterse. Yo recomendaría dejar las cosas como están. Después de todo, hay restaurantes a los que no les está yendo mal con la entrega en domicilio. Pero es indispensable que el líder esté en buenas condiciones, preparado y bien mentalizado para liderar lo que se nos espera. En la pregunta de por qué yo, que hay aquí, ese por qué yo, pues normalmente pues, es como lo de la montaña rusa. A mí me subieron, me dijeron, normalmente mi papá era el que llevaba esto, mi papá ha decidido retirarse, luego lamentablemente está enfermo, no quiero explorar otras posibilidades y resulta que a mí me dijeron que ahora me haga cargo yo. Y la pregunta de cómo empiezo es durísima. Es durísimo que una persona sin experiencia, sin nada por el estilo, de repente dice, bueno, ¿y cómo vamos a empezar aquí a otra vez trabajar, retomar las cosas, a qué nos vamos a dedicar? Imagínense, por ejemplo, y aprovecho para hacer un paréntesis en cuanto a los ejemplos que les voy a ir dando, todos son reales. Hay tantos ejemplos que no es necesario estar maquillando nada. Imagínense, por ejemplo, cómo está el líder de una empresa que se dedicaban y tienen toda la infraestructura para ofrecer salones de fiesta. Podían recibir hasta 350 personas, eventos de 350 personas. Tienen una hacienda, tienen muchos salones y tienen una hacienda en donde hacían eventos fantásticos y una plantilla de 25 personas. Y ahora saben ustedes lo que están haciendo esa empresa, solamente quedaron 5 personas y están haciendo pasteles. Y están entregando pasteles a domicilio. Entonces, pasar de los eventos de toda la vida a hacer pasteles son cosas muy fuertes, que requieren de un buen líder para mostrar interés en lo que ahora se está haciendo. Porque lo quieran admitir o no, en este ejemplo que les estoy dando, el tema de los pasteles los ha mantenido a flote. No han cerrado totalmente. Se tuvieron que ir 15, pero 20, pero están sobreviviendo. Entonces, lo menos que se requiere, lo que vamos a hacer ahora, que en muchos casos ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a hacer ahora, sí requiere del interés de lo que vamos a hacer. Escuché ya a un coach decirle a alguien, ya no haces fiestas, para seguir con el mismo ejemplo, ya no haces fiestas, ya tienes la infraestructura para 350 personas, ahora vendes 15 pasteles al día, por favor tómalo de los pasteles con pasión. Bueno, no voy a criticar al coach, pero me parece difícil que pasar de hacer fiestas a hacer pasteles tenga el líder y su equipo reducido pasión por los pasteles, pero les está ayudando. Entonces, tal vez no pasión, pero sí interés en lo que los está sacando adelante. Abajo hay una notita que es más o menos se repite en casi todas las láminas, en el sentido de que hay que documentar todo lo que está. Durante y después de hacer las cosas, esa es la disciplina que tenemos que adquirir y que mucha gente no hace, de documentar lo que vayamos a hacer. Si hoy decidimos cerrar, si hoy decidimos hacer pasteles en lugar de fiestas, si hoy decidimos, lo que hoy decidimos que vamos a intentar hacer, hay que documentar y dárselo a conocer, ese documento dárselo a conocer a las partes interesadas que deben saber. Eso es para todo, para todo. No es volverse burocrático, sino es simplemente llevar un control de las cosas. No se puede
improvisar, no se puede seguir trabajando de manera empírica. Eso no puede ser, hay que documentar las cosas. Porque estamos en una crisis, estamos en una guerra, si lo quieren ver de esa manera. Entonces todo tiene que estar documentado porque nada se nos puede escapar de las manos. Si empezamos a improvisar, el poco colchón que tengamos se nos va a acabar de ir. Sigamos con vamos a retomar lo del asunto de cómo empiezo. Entonces, la manera de empezar en este retorno, independientemente de lo que vayamos a hacer, es que la persona encargada de administrar en la crisis que tenemos y que viene y que va a continuar, lo primero que tiene que hacer esa persona es, y eso es lo que quiere decir, eso queremos decir con el punto número 1 de aquí, es que el líder, sin necesidad de contratar a un psiquiatra porque luego salen muy caros o alguna cosa así, sí tiene que ponerse frente al espejo, frente a sí mismo y preguntarse qué estoy haciendo durante el confinamiento. ¿Qué es lo que estuve haciendo en el confinamiento? Ver televisión, perder la rutina del trabajo, dormirme a las 2 de la mañana, almorzar a las 6 de la tarde. Aproveché el tiempo para coordinar el programa de capacitación de mi gente desde casa. Yo mismo me entrené, leí sobre la pandemia. O sea, ¿qué es exactamente lo que hice los últimos 3 meses? Mientras no se trabajaba o se medio trabajaba, o trabajábamos desde casa. Eso es importante saber, entonces, en qué punto estamos empezando con el tema del retorno. Si no hicimos mucho y perdimos la disciplina de la rutina del trabajo, bueno, lo que tenemos que entender, en lugar de estarnos haciendo reproches ni nada por el estilo, lo que tenemos que entender simplemente es que si no nos entrenamos, si todo lo hacemos en pijama y perdimos todo ese tipo de cosas, entonces eso nos va a costar un poquito más de trabajo el tema del retorno. Si nunca perdimos la rutina del trabajo y aun cuando nos la pasábamos frente a la computadora trabajando, nos vestíamos para eso, dábamos conferencias, hablábamos por teléfono, pero mantuvimos más o menos la rutina y proyectamos la imagen de que seguíamos trabajando cuando no salíamos de casa, entonces ahí vamos a tener unos puntos a favor. Pero es importante tener conciencia de qué es lo que estuvimos haciendo durante el confinamiento, en particular, de todos, pero en particular el líder. ¿Qué es lo que estuve haciendo? Soy mejor que cuando empezó el confinamiento, estoy mejor preparado, terminé algún curso. Conozco unas personas que han hecho unos diplomados muy interesantes, todos en línea a lo largo del confinamiento y están muy bien enterados, muy bien informados de qué es lo que van a hacer ahora, o cuando menos tienen información sobre desinfección, sanitización, ese tipo de cosas así. Hay gente muy inquieta que no puede parar. Y el segundo punto de aquí es entender que nosotros no venimos a administrar la crisis está fuera de control, nosotros manejamos la montaña rusa, no somos el piloto de la montaña rusa, no decimos cuándo se para, lo único que nos toca es administrar en la crisis. En una crisis, en medio de una tormenta que nosotros no podemos controlar, lo que nosotros venimos a hacer ahora es tratar de administrar lo que nos toca en medio de una tormenta que quién sabe cuándo vaya a parar. Es importante eso, porque administrar la crisis no se puede. Entonces también hay que tener conciencia de nuestras limitaciones. Hay que ejercer un liderazgo diferente, sin duda alguna. Hay que tratar de ser empático, hay que pensar muy bien quién va a ser parte del equipo de crisis que vamos a formar. Si nada más estamos en mi negocio, mi hermano y yo, no hay mucho que pensar, está claro quién va a formar el equipo, pero si somos 3 o 4 hay que pensar muy bien quiénes van a ser, con quiénes voy a tener una serie de reuniones en las que solo vamos a hablar de los aspectos vitales de la empresa. Y no hay que tenerle miedo a que si hoy decidimos hacer pasteles, a lo mejor mañana ya tenemos que tomar la decisión de echar para atrás la decisión de ayer y dedicarlos a otra cosa. Hay que acostumbrarnos a eso. Hay que acostumbrarnos a que en cualquier momento todo puede cambiar y ese todo puede cambiar nos puede llevar a hacer algo totalmente diferente. Sin duda alguna.
Si hiciéramos el análisis, que yo lo conozco, pero no hay tiempo para compartir, si nos hiciéramos el análisis del punto A de la empresa que organizaba bodas, a cómo llegaron al tema con el éxito relativo de los pasteles, pasaron por muchísimas cosas, por muchísimas cosas. Y en este momento tienen una estabilidad. Y una decisión muy difícil de esa empresa es si van a seguir o no con los pasteles, con el retorno, por ejemplo. Entonces, el liderazgo tiene que ser diferente, muy flexible, muy abierto. Decían la semana pasada en un congreso que hubo sobre liderazgo y la manera de trabajar el cerebro, decían que las personas que dicen o suelen decir yo soy así, yo hablo así, a mí yo esto siempre lo hice así, esas personas están denotando con ese tipo de expresiones que antes no nos llamaba la atención, están denotando unos parámetros mentales a los cuales les va a costar más trabajo cambiar. Porque una de las características de nuestro cerebro es que es fantástico, pero le gusta la rutina, no le gusta cambiar, y al cerebro hay que sacarlo de la rutina. Hay que formar entonces un equipo enfocado en la crisis, nada más en la crisis. Hay que tener reuniones muy, muy cortas, de no más de 30 minutos, a menos que algo extraordinario pase. Ser disciplinados en todo esto que estamos hablando. Entonces, ser un líder diferente, formar un equipo enfocado en la crisis. Ya dije, si solamente estamos mi hermano y yo, está muy fácil escoger quiénes vamos a ser parte del equipo de la crisis. Y hay que prepararse con las nuevas redes neuronales. Y esto en español lo que quiere decir es que hay que aprender. Hay que aprender, desaprender y volver a aprender. Que es una cosa que está relacionada con una de las últimas láminas de esta presentación. Hay que aprender, desaprender y volver a aprender. Hay que estar abiertos a lo que se viene, porque quién sabe cuál va a ser la solución final a nuestro problema a la hora de retornar. Quién sabe cómo vamos a tener que trabajar. Entonces hay que prepararse. Y las nuevas redes neuronales, para quienes saben de esto, dicen que tiene que ver con el aprendizaje. En el momento en que nosotros aprendemos algo, entonces ese aprendizaje queda guardado en una neurona, y esa neurona sigue ahí en el cerebro y reaparece cada vez que usamos ese conocimiento. Entonces es importante el capacitarnos, y es muy importante el tema de estar abiertos para hacer redes y para enterarnos de qué es lo que está pasando. Hay que tener interés, lo decía yo hace rato, en lo que ahora vamos a hacer. En cierta medida critiqué a un coach que le dijo a un tutorizado, tienes que tener pasión en esto que estás haciendo ahora. Pues no sé si pasión, pero sí hay que tener interés en que ahora probablemente tengamos que vender un producto o un servicio que antes no era interesante para nosotros o que acaba de ser creado y hay que estudiarlo muy bien. Entonces pero sí hay que tener interés en eso que nos está sacando adelante, por poquito que sea. El interés es imperdonable no poner interés en eso. Un líder en esta nueva normalidad no puede decir, bueno, pues ahí sigan haciendo eso y luego nos vemos en lo que a mí se me ocurre volver a lo que sí me gustaba. Porque eso no va. Hay que tener interés en lo poco que estemos haciendo. Vigilar los márgenes para estar seguros de que no estamos perdiendo el tiempo y aunque sea poco, estamos haciendo dinero. Y el último punto es el más importante de esta lámina. El último punto, el que dice salud, es el más importante de esta lámina. Una de las obligaciones del líder es descuidarse y mantener la salud. Eso es fundamental. Es fundamental que el líder proyecte con buenas costumbres y disciplina el hecho de que se está cuidando él mismo. O sea, que hay que predicar con el ejemplo. Y darle a la salud la verdadera importancia que tiene. Y además hay que proyectarlo, porque aquí hay que mantener el tema de la palabra visibilidad. No sirve de mucho que yo esté haciendo cosas buenas y maravillosas si no son visibles. Y esto va a todos los órdenes, ¿no? Volví a dejar en la parte final de esta lámina una cosa que dice: necesitas documentarlo todo
no hay que olvidarlo, por eso es que se está repitiendo durante y después de hacer las cosas. Y decidimos poner en rojo una palabra importantísima en todo esto, que es mantener el foco. Los americanos en esta época están, con los problemas que tienen, están recomendando en todo este tipo de charlas, en todo este tipo de asesorías, están recomendando qué es lo que vas a hacer, están preguntando qué vas a hacer. En inglés dice fear versus focus, o sea, es decir, es el temor contra el foco. Y tú lo que tienes que hacer es enfocarte en lo que estás haciendo, no dejarte, y porque esa es una manera de vacunarte contra el temor. Entonces lo que tienes que hacer es enfocarte en tu trabajo, enfocarte en tu salud, enfocarte en tu disciplina, enfocarte en tu equipo, ser empático con ellos, tratar de comprender cuál es la situación que han vivido, que están viviendo, y mantener ese foco para que no haya distracciones. Las distracciones y zonas de confort son las cosas más, son auténticos enemigos en este momento. No podemos distraernos porque si nos distraemos vamos a perder el foco, vamos a perder el objetivo, no se va a lograr y nos vamos a frustrar. Y no hay mucho margen de maniobra. Nadie tiene margen de maniobra para estarse equivocando. Eso es un hecho. Entonces, más o menos, el líder tiene que pensar en estas cosas y tener una buena conciencia de lo que le espera. Algo muy difícil, sin duda alguna. Sobre el equipo, una vez que ya hizo su examen de conciencia, el equipo que tiene que formar, pues tiene que estar basado en algunas, no importa si son 2 personas o 15 o más, tiene que estar basado en algunos principios mínimos de qué es lo que va a hacer cada quien y cómo se tienen que hacer las cosas. Tenemos que tener en ese equipo a la gente clave, al margen del organigrama. La gente que sabe del negocio, que tiene experiencia, etcétera, es la gente que tiene que formar este equipo o esta especie de gabinete de guerra o de equipo de guerra que vamos a formar o tenemos que formar. Una vez más, si nada más somos 2, pues entonces es poco lo que hay que pensar en esto. Y cuando decimos que es al margen del organigrama, tenemos que pensar que hay gente que tiene tiempo en la empresa, que quiere a la empresa, que suele ser creativa. Hay que hacerle caso a esa gente, tal vez invitarla a que nos ayude a ir llevando las cosas. Y todos en la empresa en general, ni se diga en el equipo que vamos a formar o estamos formando, tenemos que cumplir con estas, para el desempeño, con estas 4 palabritas que están aceptadas casi en todos lados, que están en rojo, que son en que todos los miembros del equipo es como una especie como de reglamento interno del equipo, seamos 20, 2 o 5, de que todo el mundo tiene que colaborar, tiene que ser ágil, tiene que practicar la innovación a la hora de generar ideas y soluciones y todo tiene que ser medible. Colaboración, agilidad, innovación y medición se convierten, siempre lo han sido, pero se convierten hoy más que nunca en las características o parte del perfil del equipo que vamos a formar o estamos formando para asegurarnos de que no estamos perdiendo el tiempo, al contrario, estamos avanzando. Avanzando en la dirección que la crisis nos permita y tratando de asegurarnos de que las decisiones que estamos tomando son las mejores decisiones posibles, aunque tengamos que cambiarlas al día siguiente. Colaboración, agilidad, innovación y medición. Estas son las cuestiones fundamentales para el desempeño del equipo, para el desempeño de toda la gente de la empresa. Es muy, muy, muy importante eso. Y el punto que sigue, que es el tema del descanso, es también importantísimo. Es decir, no hay ningún interés, a menos que queramos ir al fracaso, en estar trabajando hasta la 1 de la mañana, en estar mandando correos a las 5 de la mañana, en ese tipo de cosas así. El descanso es parte de la agenda de la gente. Y ni se diga del líder.
Porque si el líder no descansa, entonces volvemos a la lámina anterior, entonces está descuidando su salud. Entonces el líder tiene sus propias reglas, entre comillas, privadas, y es entre comillas porque tienen que hacerse visibles, todo tiene que ser visible, y el equipo también tiene sus propias reglas. Reuniones cortas, sin duda alguna. No tiene ningún caso tener reuniones en general de más de 30 minutos. Y en esas reuniones de 30 minutos solo se debe hablar de las cuestiones fundamentales de la crisis, no de otras cuestiones. Las cuestiones triviales, las cuestiones rutinarias no deben ser parte de la agenda de las reuniones de este equipo de guerra. Tienen que ser reuniones cortas, si no la gente se empieza a distraer o empieza a hablar de tonteras. Entonces es necesario que las reuniones sean cortas y si se van a alargar, que haya muy buena razón de por qué se van a alargar. Y una cosa importante es que también hay gente del equipo, si es que son 5, 6, 7 miembros, que la gente tiene que entender a la hora de formar el equipo de que podría haber o va a haber en las sesiones de trabajo algunas partes en las que se invite a ciertos miembros del equipo a que se ausenten, a ser excusados, a que se vayan. ¿Por qué? Porque se van a hablar de cosas confidenciales que no se deben de saber antes de tiempo. Entonces, esta flexibilidad y esta agilidad no debe de ofender a nadie, sino que deben de ser parte de las reglas que desde un principio vamos a seguir. Seguimos taladrando el tema de que se necesita documentar todo. Y, como ya lo adelantaba con la lámina anterior, foco 1000 veces antes que miedo. Hay que erradicar el miedo. Y la manera de erradicar el miedo es mantener el foco. Es una forma de liderazgo que hay mucha gente que la tiene de manera natural. Hay una expresión en inglés también que se llama hands-on, para alguien que es hands, las manos, on. Es un estilo de dirección que mucha gente ya tiene, un estilo de liderazgo que le es natural a mucha gente, muchos líderes, muchos gerentes, son hands-on, es decir, que son gente a los cuales les gusta ver el detalle, ya de manera natural. Como estamos en una situación de crisis inédita, entonces los líderes o gerentes a los que les gusta ejercer su función de lejos y no les gusta meterse en muchos detalles, les va a costar más trabajo llevar las cosas, pero aquí no hay para dónde hacerse, hay que meterse en los detalles, hay que ser hands-on. Entonces los líderes a los cuales revisan, por ejemplo, los estados bancarios, pues cada 15 días o hasta que el banco le manda un estado de cuenta, etcétera, se tropiezan con él y demás. Esa gente tiene que hacer algunos cambios en su rutina y empezar a vigilar el flujo de caja nada más todos los días. Así de sencillo. O sea, tiene que pasar a ser más detallista en las cuestiones importantes. Flujo de caja es muy importante, cobranza es muy importante y revisarlo nada más todos los días. Antes yo no lo hacía, pues ahora sí lo tengo que hacer. Y me tengo que hacer a la disciplina. Y si no me gusta y me cuesta trabajo, tengo que poner incluso una hora, 9 de la mañana, 9:30, mientras más temprano mejor. Mientras más temprano saquemos lo que no nos gusta hacer, mejor. A mí no me gusta hacer cuenta de gastos, que sea lo primero que haga usted. Así tiene que ser. Pero tiene que ser una disciplina en la que todo, además, se sepa que se está revisando el flujo de caja todos los días a las 9 de la mañana. No basta con que yo lo haga, sino que se sepa, que se haga visible. Así se tiene que manejar ahora las situaciones en el retorno, porque un error, estar esperando hasta que me llegue el estado de cuenta al mes siguiente, pues a lo mejor en eso ya se me fue un dinero que podríamos haber empleado para otra cosa. Entonces así tienen que ser las cosas ahora. Es una economía de guerra, una administración de guerra, y todos los días hay que ver qué es lo que está pasando. Y estar preparados para hacer cambios, si es necesario, dramáticos. No hay más. No hay más para dónde hacerse. No hay más para dónde hacerse. Más tareas para el líder. Más. Tiene que inspirar, tiene que integrar a su equipo, tiene que resolver problemas, tiene que ser muy práctico. Nada de andar de filosofando ni nada por el estilo. No, hay que resolver los problemas. Hay que meterse a los problemas. He estado dando últimamente el ejemplo de que me he encontrado, o nos hemos encontrado en Interia con muchos directores generales que afortunadamente
están cobrando. Han asumido la responsabilidad de cobrar, porque es una cuestión básica. Cobran y hacen un poco de redes. A la hora de cobrar, se enteran, porque lo preguntan, cómo están las cosas en el mercado. Y eso suele ser interesante a la hora de conseguir información que podría ayudarnos a tomar una mejor decisión. Entonces el líder tiene que inspirar, tiene que integrar y tiene que resolver problemas. Tiene que ser visible y accesible. Tal vez antes de la pandemia, nadie en mi negocio sabía exactamente a la hora que yo iba a llegar, y ahora eso hay que cambiarlo. Ahora hay que tener una rutina y una disciplina para que la gente me vea. Dejar la puerta abierta para que cualquiera que sienta la necesidad de venir a contarme algo lo haga. Nada de que cierro la puerta porque estoy trabajando en salvar a la empresa. Eso no se puede. No se puede hacer. Hay que ser accesible. Hay que ser accesible. Hay que crear un ambiente de accesibilidad, porque las personas que colaboran con nosotros, de la que menos pensamos, puede traernos una buena idea. Y en la medida de lo posible, todo el mundo hay que ser transparente. Todo el mundo tiene que saber, eso sí, sin necesidad de espantar a nadie, pero es un hecho que en todas las empresas, medianas y pequeñas, y un buen número de grandes, todos los que están trabajando en ellas, no todos nos las estamos jugando. Nos estamos jugando un futuro profesional. Entonces, esto hay que tomarlo con una enorme seriedad, sin duda alguna, porque no tenemos mucho para dónde hacerlo. El punto 3, después de tener 2 puntos en rojo, ahora tenemos uno en negro, es ejercicio, y se puso ahí el tema del cerebro. Este es un punto importantísimo. Es importantísimo el 3. Y da la casualidad de que nosotros, aparte de todo, aparte de llegar temprano, aparte de ser visible, aparte de ser empático, aparte de estudiar y aparte de todo lo que tengo que hacer, fíjense que también yo como líder tengo que hacer ejercicio. Yo no creo necesario, y menos en este momento porque hay poco tiempo, decirles a ustedes por qué es bueno hacer ejercicio. Las ventajas de hacer ejercicio desde el punto de vista físico, me parece que todos más o menos lo sabemos, pero el tema de que pusimos aquí lo del cerebro, es que el ejercicio, aparte de las ventajas que ya conocemos, el cerebro necesita que hagamos ejercicio físico, particularmente en este momento. El cerebro está, de casi todos nosotros, sobre todo los que han tenido un confinamiento más riguroso, está cansado, está embotado y está muy habituado a una rutina que ya no va a continuar. Y al cerebro no le gusta estar cambiando de rutinas. Al cerebro le gustan las rutinas. Le gusta hacer las cosas en automático. Lo tiene bajo control. Entonces el ejercicio, hay un consenso entre la gente que sabe de esto, no solamente va a traer los beneficios de siempre, sino que va a hacer que el cerebro, aunque suena paradójico, descanse a la hora de hacer ejercicio. Descanse, se distraiga y se prepare para que podamos dormir mejor. Y al estar más activo, más dinámico al día siguiente, entonces el cerebro nos va a ayudar más a generar ideas. Esto está comprobado. Está comprobado y no lo están diciendo a raíz de la pandemia. Se está diciendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no solemos hacerle mucho caso. Pero aparte de lo que les acabo de decir, todavía hay que hacer ejercicio en beneficio del cuerpo y en beneficio del cerebro. Entonces les encargo muchísimo eso es fundamental. Eso es fundamental porque el cerebro de la mayoría de la gente está embotado. Está embotado, está con una rutina súper fácil y hay que sacarlo de esa rutina. Y la mejor manera de hacerlo es con el ejercicio. Yo diría que la única. Hay otras, pero no voy a meterme en eso. Hay que hacer ejercicio, hay que ser visible, hay que inspirar. Hay que darle prioridad a las personas. Después vienen los objetivos y los propósitos, porque las personas son las que nos van a ayudar a sacar adelante la empresa. O a tomar la decisión cuanto antes de cerrar. Porque no es lo mismo cerrar mañana, siendo una decisión correcta, a cerrar dentro de 6 meses. Muchos restaurantes lamentablemente no van a poder regresar.
El 25% de los restaurantes no van a poder regresar. Y no van a poder regresar, nos explicaban el otro día, porque a lo mejor hasta tienen un cierto dinero para regresar, pero se ha ido creando un pasivo porque no han pagado la renta. Y los dueños de los locales les han perdonado eso, pero quieren que se les paguen ahora que regresen. Entonces el pasivo de la renta acumulada, con las limitaciones que les están poniendo en los restaurantes, a lo mejor ya no les da para regresar. Y por otro lado, hay restaurantes a los que en lugares no les ha ido mal con el delivery. No les ha ido mal con las entregas a domicilio. Han pasado por Rappi, han pasado por Uber y han llegado al punto en el que están haciendo, personal del propio restaurante, están haciendo entregas de calidad. Por cierto, el tema de entregar a domicilio es el primer tema que hay que resolver a la hora de tomar una decisión de este tipo, es resolver el tema del empaque. Eso es lo primero. A la hora de decidir entregar libros, herramientas, sopas, lo que sea, lo primero que hay que resolver es el empaque. ¿En qué vamos a entregar lo que nos está pidiendo la gente? La mayoría de los restaurantes, la mayoría de los novatos para la entrega a domicilio no le dio la suficiente importancia a eso y a muchos restaurantes les ha ido mal porque aquello es un auténtico desastre las entregas y provocan frustración. Hay otros casos en donde los empaques están perfectamente bien hechos y hasta sirven de plato y le ahorran el trabajo de lavar trastes a algunas personas los fines de semana cuando menos. Da gusto pedir ese tipo de entregas. Entonces hay que resolver el problema del empaque si alguien va a meterse con el tema del delivery. Y hay restaurantes que no tienen mucho entusiasmo en regresar otra vez con el tema de las mesas y menos con las restricciones porque les ha ido bien en el tema del delivery. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que contemplarlas. Hay que irnos hasta el último detalle. A la hora de que se toma una decisión y alguien tiene una buena idea, no se puede dejar en eso nada más, sino hay que irnos hasta el último detalle. Para completar la receta para los líderes, entonces hay que ser equilibrado entre las emociones y el cerebro. Eso es importantísimo. No hay que tomar decisiones enojado o en un estado de euforia. No se puede. Hay que esperar, hay que ser equilibrado. El 6, hay que ser valiente. Bueno, desde el momento mismo en que estamos en esta y no nos queda otra, pues entonces, aunque no lo seamos mucho, tenemos que ser valientes, tenemos que ser terrenales. Hoy más que nunca, los sueños guajiros, las decisiones tomadas sin fundamento son auténticamente muy, muy peligrosas. Entonces hay que ser muy terrenal antes de lanzarnos a alguna aventura. Pero también hay que estar abierto a lo nuevo. Hay que estar abierto a lo nuevo y en la frase, el segundo paréntesis en donde dice fixed contra growth, lo que se quiere decir ahí es el ejemplo que ya les ponía de que la mentalidad que hay que tener es una mentalidad flexible, encaminada al crecimiento, al entrenamiento, a la aceptación a la innovación, de las ideas nuevas, de ese tipo de cosas. Y lo contrario de eso es lo que les decía hace rato sobre la gente que suele decir, yo soy así, yo hablo así, yo no tengo por qué cambiar. Gente que tiene ese tipo de costumbre de decir esas cosas, normalmente está demostrando que tiene unos procesos mentales fijos y que le va a costar un poco más de trabajo cambiar, aceptar ideas nuevas. El primer paréntesis que aparece ahí sobre el tema de cruzar los brazos es un ejercicio al que los invito a hacerlo. Si alguien me quiere seguir y cruza los brazos de manera como siempre lo hace, simplemente cruzar los brazos, crucen los brazos. Ahora traten de cruzar los brazos pero al revés. El brazo que normalmente queda abajo, intenten que se ponga arriba. Este ejercicio se recomienda en este tipo de charlas y a la hora de hablar del funcionamiento del cerebro, porque la gente que nos hace el favor de hacerlo se da cuenta de que es facilísimo, en automático, el cerebro nos dice cómo cruzar los brazos como lo hacemos o lo hemos hecho siempre o desde siempre. Pero cuando le decimos al cerebro, no, ahora lo quiero al revés, ahora quiero este brazo abajo y viceversa, entonces se van a dar cuenta, quien lo quiera hacer o lo haya hecho, se va a dar cuenta de que no es precisamente muy fácil. No es precisamente muy fácil. De hecho, hay una cierta resistencia
de parte de la cabeza del cerebro, de cierta parte del cerebro, en el sentido, pero ¿por qué lo vamos a hacer así? Pues mejor vuelve a hacerlo como siempre lo haces. Es por eso que pusimos este pequeño ejercicio de cruzar los brazos, y cada quien sabrá si lo intenta o no. Pero cruzar los brazos es facilísimo. Ahora hazlo al revés y hazlo rápido y piensen en otras variables, y entonces el asunto ya, el cerebro reacciona y dice, no, espérame, pero ¿por qué estamos haciendo eso? Mejor no, en fin, así es. Es simplemente para ejemplificar o resaltar o destacar que lo que venimos haciendo rutinariamente es muy fácil y le gusta al cerebro, y justamente hay que sacarlo de esa rutina. Y una manera de sacarlo es tener mucha conciencia sobre lo que es la innovación y con el ejercicio. No se trata de cambiar nuestra personalidad de la noche a la mañana. Se trata de empezar un largo proceso, un proceso que nos va a llevar a cosas que son teóricamente mejores. Lo que quisimos decir con este gráfico es que si ven ustedes la línea de la izquierda con la B abajo y la A arriba, la parte inferior, no le hagamos caso a lo de arriba, solo en la parte inferior, y vemos que la línea roja del lado derecho, que también se ve una B y una A del lado derecho, entonces, y nosotros medimos la distancia entre la B del lado izquierdo y la B del lado derecho, y la medimos 1 milímetro más arriba, el resultado va a ser prácticamente el mismo en cuanto a la distancia. Pero si medimos la distancia, somos constantes en los cambios de nuestros procesos mentales, nuestro ejercicio, nuestro liderazgo, nuestra visibilidad, nuestros protocolos, nuestra disciplina, nuestra documentación de lo que estamos decidiendo, nuestros cambios de decisión, todo eso. Todo eso lo vamos sumando, un buen liderazgo. Al cabo del tiempo vamos a tener una diferencia importante que se ve reflejada en este gráfico, en la distancia que hay entre las letras A, que están más o menos a la mitad de la lámina. Es como dos barcos, ¿no? También es como dos barcos que salen del mismo puerto, pero uno de ellos tiene una pequeña desviación. Después de 5 minutos de que ambos zarparon al mismo tiempo, no se va a notar la desviación de uno de los dos. Pero después de 3 días, si tenemos la manera de verlos, entonces sí se va a ver que ya hubo una desviación muy grande entre el que se desvió, entre el que está aceptando el cambio, y entre el que no quiere cambiar y sigue la misma ruta de siempre. Yo lo que les aseguro es que en este retorno al trabajo, la ruta de siempre muy probablemente es casi seguro que no nos sirva de mucho. No nos sirva de mucho y tengamos sí que tomar diversos derroteros. Eso es lo que queremos decir con este gráfico. Pero también queremos decir que los cambios no se pueden dar de la noche a la mañana. El secreto está en la constancia. En eso está el secreto. En ser constante a la hora de empezar, de ser innovativo, de ser disciplinado, etcétera, etcétera, etcétera. Para que el resultado final, después de cierto tiempo, sí se note. Ese es el tema. Bueno, si ya tenemos más o menos los elementos de liderazgo y tenemos también un equipo formado, aunque seamos nada más mi hermano y yo, tenemos que hacer un plan, tenemos que hacer una bitácora. Tenemos que documentar, lo hemos estado diciendo en muchas de las láminas, tenemos que documentar lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. En lo que se refiere a protocolos de riesgos de contagio, todo tiene que documentarse. Eso es fundamental. Hay gente que tiene muy buenos protocolos, desarrollados de manera intuitiva, pero no se los dan a conocer a nadie, o hay gente que los interpreta al observarlos porque no se han tomado la molestia de documentarlos. Hay que documentar todo lo que se hace en esta circunstancia. Tenga que ver con protocolos COVID o no. Entonces hay que hacer una bitácora de lo que está pasando. Esa bitácora debe de incluir entonces qué se va a publicar y qué no. Y de preferencia, por ejemplo, el protocolo COVID que se va a dar a conocer a los empleados, que es ligeramente diferente o muy diferente al que le vamos a dar a conocer a los visitantes. Lo mejor es pedir una firma, obtener una firma del empleado, obtener una firma del visitante, para asegurarnos de que ha leído y entendido
lo que, a lo que se va a tener que venir mientras dure su visita o mientras dure el trabajo en el que está. El plan o bitácora, como le quieran llamar, debe ser breve, nada de burocracia, hojas y hojas y hojas, no tiene ningún caso, y solo hay que incluir las cosas relevantes de la crisis. Una cosa muy relevante de la crisis es el tema de la reducción de los riesgos del contagio. Entonces, en esta bitácora o en este plan o en este documento, como le quieran llamar, entonces hay que escribir o ir escribiendo las acciones que se están tomando, irse hasta el último detalle e incluir el tema sanitario. ¿Por qué el tema sanitario? Pues por razones obvias, ¿no? El tema sanitario es lo que tenemos por todos lados y tiene una especial importancia. Hay que describir los protocolos de seguridad, ya lo decía yo, y las empresas deben garantizar que sus productos y servicios cumplen con los más estrictos controles y estándares internacionales en materia de lucha contra la propagación del virus. Y para esto hay cualquier cantidad de documentos, pero una referencia fundamental es el documento que emitió el Seguro Social para hablar de gente de México. Pero hay que comprometerse con el tema de los protocolos de seguridad y escribirlo. Hay que describir los objetivos del gabinete de guerra, del equipo de guerra, de este plan de contingencia, en este retorno. Hay que describir los objetivos que, una vez más, pueden cambiar de la noche a la mañana. Y hay que establecer, en función de esos objetivos, el qué, el quién, el cómo y el dónde. ¿Quién va a hacer las cosas? ¿Cómo se van a hacer? ¿Para cuándo? ¿Y dónde se van a hacer? Esto es muy, muy, muy importante. No tenemos hay que admitirlo, no tenemos la cultura, la mayoría de las empresas no tenemos la cultura de hacerlo, sobre todo si las empresas suelen trabajar de manera empírica. Pero hay que acostumbrarse a hacer esto. El cómo hasta el último detalle. El cómo hasta el último detalle. La decisión de hacer delivery, esa es una buena decisión probablemente, pero el cómo lo vamos a hacer, con qué empaque, quién nos va a surtir los empaques, cuánto cuestan, etcétera, 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 hasta el último detalle. Y hay que incluir una gestión de riesgos. Esto es un concepto no muy fácil de entender para quien no tiene mucha experiencia, pero simplemente es más fácil de lo que parece, en el sentido de que es simplemente preguntarse, para decirlo de manera muy sencilla, hay que preguntarse ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿O qué pasa si fracasamos en eso? Ese es el tema de una gestión de riesgos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no nos va bien en esto? Entonces, cuando se tiene cuando se ha pensado y se ha escrito incluso qué es lo que va a pasar si fracasamos en esto, entonces eso ayuda a tener una mejor decisión. Es decir, si el capital que nos queda, que nos quedó, que tenemos, que nos prestaron, no sé, lo vamos a invertir en vender ahora esto que me han dicho que es una muy buena oportunidad en este momento. Entonces la pregunta a la hora de haber hecho todo el plan, del cómo, de quién, de no sé qué, de quién lo va a entregar, el otro es, bueno, ¿y qué pasa si fracasamos en eso? Por ejemplo, hay una empresa en Italia que normalmente purifica agua con ozono, utiliza ozono, no utiliza químicos. Entonces, purifica agua con ozono. Y a raíz de la pandemia desarrolló una máquina que tiene el aspecto de una impresora con mueble, y con esa máquina se puede limpiar habitaciones pequeñas, platos, cuadros, lo que ustedes quieran. Es algo súper práctico. Con ozono, no se usan químicos. Entonces puede ser muy fácil decir, ¿por qué no nos ponemos a vender esas máquinas que hacen en Italia? Nos tenemos que ir hasta el último detalle en esa decisión y ver cuánto dinero le vamos a meter a eso y qué porcentaje de ese dinero que le vamos a meter a eso representa nuestro capital, porque estas máquinas las venden en euros y valen cerca de $250,000 de pesos. Y a la hora de entusiasmarnos con una cosa de este tipo, a lo mejor antes de 15 días ya alguien
en México y en pesos mexicanos, saca algo parecido con lo cual no vamos a poder competir. Entonces, ese es el tema del riesgo. El riesgo es de que estoy metiendo demasiado dinero en esto y de repente sale alguien que ni siquiera yo lo conocía y resulta que se está dedicando a ese tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las organizaciones deben de protegerse de sanciones administrativas y penales. Es decir, hay que estar bien con el tema. Este comentario número 5 tiene que ver, si bien aplica para cuestiones de impuestos y demás, pero tiene que ver en este contexto con el hecho de hacer la tarea que los gobiernos locales nos están pidiendo para efectos de riesgos de contagio. Pues hay que hacer la tarea que el gobierno local, estatal, municipal, federal quiere que hagamos para temas de la cuestión sanitaria. Y lo que haya que publicar, hay que publicarlo, y yo soy de la idea de que no solamente se publique, sino que se publique cuidando las formas, es decir, publicarlo de una manera profesional, se tenga una prueba documental, punto 7, de que se ha leído esto, porque es muy serio, y tengo una firma de que se leyó y se entendió. Esto es muy importante. Pero no tiene ningún caso tener muy buenos protocolos para reducir el riesgo del contagio si los vamos a publicar con cartulinas improvisadas. Automáticamente estamos cayendo en un error muy grave, porque a lo mejor hemos hecho las cosas muy bien desde el punto de vista de los protocolos para reducir los riesgos aquí, pero si lo publicamos con cartulinas improvisadas, entonces la forma y el fondo son aquí igualmente importantes. Y el punto 8, la visibilidad, aquí no tiene que ver con la del líder, sino la visibilidad de lo que tiene que publicarse. Y esa visibilidad tiene que guardar y tiene que ser congruente con la importancia del asunto. Un asunto muy importante como es el uso forzoso de gel o de lavarse las manos 5 veces al día, porque así lo hemos determinado con algunos expertos, no lo vamos a publicar con un papelito o con un post-it, una cosa por el estilo. Hay que darle su importancia. Si no, se pierde el efecto. Hay que proyectar confianza y hay que tener visibilidad. Si no, de verdad, puede ser muy bueno el protocolo, pero si se publica mal, entonces nadie lo toma en serio. Nadie lo toma en serio. Entonces no es un asunto de estar poniendo cartulinas improvisadas. De que use gel, por favor. Yo ya vi una cartulina improvisada y mal hecha junto a una gel que dice, por favor use gel. Le pusieron una flechita. Y la flechita terminaba en donde estaba la botella de gel. Y cuando a mí me tocó ver esa empresa, la botella de gel no solo estaba vacía, sino siquiera ya no tenía dispensador, ya no tenía nada. O sea, de seriedad eso no tenía nada. Entonces, eso no puede ser. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Es necesario. ¿Por qué es necesario que las organizaciones adopten medidas visibles? Pues para que nos tomen en serio. Definitivamente. Es para que nos tomen en serio. ¿Para qué? Para que ¿por qué? Porque todas las empresas tienen que demostrar que están cumpliendo con lo que se tiene que cumplir. Y lo mínimo con lo que se tiene que cumplir es con el tema de las cuestiones sanitarias. Por cierto, qué bueno que me acordé. Hay una tendencia peligrosa. Nos estamos dando cuenta de esto, nosotros que estamos implantando certificados y ese tipo de cosas que tienen que ver ahora con las cuestiones sanitarias. Hay una tendencia de exagerar en el uso de químicos para mantener oficinas, casas, etcétera, limpios. Entonces, se está utilizando una cantidad enorme de químicos para limpiar. Si una persona va a permanecer en una oficina 8 o 10 horas y todo el día aspira a que esa oficina huela a el aroma que más le gusta del limpiador, esa persona se está metiendo en un problema de salud. No hay que exagerar con los químicos. En Europa usan mucho luz ultravioleta y hablamos de ozono para limpiar. Lo están haciendo muchos restaurantes allá. Acá somos más en favor de, como tenemos menos conciencia ecológica, utilizamos muchos desinfectantes, muchos
químicos. Hay gente que está utilizando, hace bombas con aguarrás y ese tipo de cosas, porque se piensa que mientras más fuerte sea el químico que estamos usando para limpiar o las combinaciones que se le ocurrieron a alguien por ahí, entonces eso va a ayudar más. No hay que exagerar con los químicos porque entonces nos podemos estar buscando un problema de salud. Los baños son cosa aparte porque en términos generales nuestra permanencia en un baño no es muy prolongada. Y si el baño tiene mucha circulación, no me voy a meter en cuestiones de que, oye, no le pongas tanto químico. ¿Por qué? Porque va a estar poco tiempo ahí. Pero el tema de la oficina y ni se diga de las casas, la presencia de niños, etcétera, cuidado con exagerar con los químicos, que es una cosa que hemos estado observando nosotros en Intevi a la hora de estar levantando protocolos, porque eso también es malo para la salud. Hay que exagerar con eso. Cuidado con eso. Cuidado con eso, hay que hacer lo que se tiene que hacer. Pero no exagerar. No exagerar y tomar en cuenta el tiempo de permanencia de la gente ahí. Bueno, entonces, todas las empresas tienen que cumplir con esos nuevos requisitos legales exigibles en cuanto a sanidad. Hay recomendaciones perfectamente públicas de las organizaciones internacionales sobre buenas prácticas en la lucha contra la pandemia, son de acceso rápido en Google, las recomendaciones. Todas las empresas tienen que intentar proteger a sus clientes, eso es una obligación. Todas las empresas tienen que proteger a sus trabajadores. Y hay que tener los máximos estándares de prevención respecto a nuestros productos y nuestros servicios. Eso es muy importante. Y hay que tener la máxima protección de la organización en cuanto a sanciones potenciales porque el gobierno venga y el gobierno sabe lo que está haciendo el gobierno en México. El gobierno ya empezó a hacer, me estaban diciendo hoy en la mañana, ya empezó a hacer algunas visitas a raíz de del documento del retorno al trabajo. Y el criterio que está siguiendo el gobierno para visitar empresas de todo tamaño, para ver si se dijo la verdad a la hora de haber hecho el cuestionario del Seguro Social, por cierto, quien no lo haya hecho ya hágalo, a menos que no tengan ni los protocolos montados y ya hicieron el protocolo, entonces ya háganlo del Seguro Social. Pero el gobierno sí está visitando, ya está empezando a visitar empresas a raíz de denuncias de los trabajadores. Denuncias anónimas de trabajadores de que no están limpiando bien la empresa, está generando que el gobierno vaya a hacer visitas. Entonces, hay que cumplir con todos estos puntos, con estos 6 puntos, porque si no, ahí tenemos un riesgo muy grande. Independientemente del riesgo del gobierno, el riesgo del contagio, que esa es la peor parte de la historia. Entonces, esto es un refuerzo, todas las organizaciones a nivel mundial, no importa qué se dediquen, de qué tamaño sean, etcétera, tienen la obligación de reducir el riesgo del contagio, de la propagación del virus que nos ha afectado tanto. Y para eso existen protocolos que son razonablemente fáciles. Son razonablemente fáciles. No es necesario exagerar, no es necesario estar inventando cosas. La higiene es un asunto, es un asunto más fácil de lo que parece. Una de las razones por las que en Japón tienen este problema más o menos controlado es que tienen una serie de costumbres que contribuyen a la reducción de la propagación. Por ejemplo, casi no se saludan de mano, son obsesivos con la limpieza, utilizan químicos amigables con el ambiente, no meten los zapatos a la casa. Una serie de prácticas que ellos ya tenían y que han contribuido, aunque sea de rebote, para reducir los riesgos allá. Esto, aquí ya tenemos un poco de tiempo, tenemos el tema de que existen, esto es un certificado que nosotros tenemos, nosotros certificamos a las empresas cuando las empresas están dispuestas a formalizar los protocolos para reducir el riesgo del contagio. Y voy a hablar, por supuesto, del producto que es de mi empresa, pero lo que quiero hacer énfasis es
en las áreas que auditamos, que les deben de servir de guía a ustedes para ir montando sus propios protocolos, sobre todo si están retornando. Y si no los tienen y han estado trabajando, pues entonces que los tienen que montar. Y los tienen que montar porque es forzoso y porque si no los montan, entonces se supone que no pueden hacer el trámite ante el Seguro Social para regresar o continuar trabajando. De lo que se trata es de demostrar el nivel de cumplimiento ante lo que está pidiendo el gobierno. Lo que Interia hizo fue que siguió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cosa que el Seguro Social de México hizo lo mismo, y también tomó en cuenta las opiniones de algunas organizaciones financiadas por sindicatos en Estados Unidos y en Inglaterra sobre las recomendaciones para la salud de los trabajadores. Y nuestra coincidencia, esto es importante porque nosotros, al habernos basado también en lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, el Seguro Social hizo lo mismo. Entonces, en eso tenemos unas coincidencias importantes. Esto es una muestra del certificado que nosotros emitimos para las empresas que quieren dar más visibilidad y proyectar confianza. Es un certificado que se emite en Europa y le llega de manera directa a la empresa. Y dice que la empresa, en pocas palabras, ha cumplido con los requisitos que piden organizaciones internacionales para reducir el riesgo. Estos son certificados cuya autenticidad se puede verificar en cualquier momento, en todo momento, y nada más con acceso a Internet. Es como si fuera una certificación ISO, pero esto se obtiene en máximo un mes, máximo. Y esto está siendo auditado, porque más que implantado, auditado, en empresas que tienen que ver de todo tamaño, de todo tipo, en todo lugar. Hay mucha gente en salones de belleza, restaurantes, pediatras que están interesados en este tipo de cosas, pues porque quieren proyectar confianza y dar visibilidad a los esfuerzos que se hacen para que no haya problemas sanitarios dentro de sus instalaciones. Las áreas evaluadas, ojo, esto es lo que sigue, las áreas a evaluar para obtener la certificación diagonal, cumplir con lo del Seguro Social, son estas 10 áreas. Estas son las 10 áreas mínimas. Número 1, la gestión de riesgo de la transmisión del virus, del SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad. Esto es lo que se audita o se revisa, es lo que hay que tener bajo control. 2, las medidas de la organización y sus protocolos para minimizar los riesgos de la transmisión. 3, las buenas prácticas de limpieza y desinfección. Yo agregaría entre paréntesis, sin exagerar con los productos químicos, porque entonces nos estamos buscando otro problema. Se audita también la gestión de residuos que se está haciendo, sobre todo con los equipos de protección individual y personal, una vez que ya no se usan los cubrebocas, las cofias, las batas, todo ese tipo de cosas. ¿Qué se está haciendo con todo eso a la hora de desecharlos? Se revisa también la gestión de la salud laboral y las medidas de higiene personal y los equipos de protección individual al personal. Aquí habría que incluir también la calibración del termómetro que se está utilizando para tomarle la temperatura a la gente cuando vaya. Se revisa también el transporte de personas de los trabajadores. Si la empresa da la prestación de transporte a sus trabajadores, entonces se tiene que revisar las condiciones de ese transporte. Y aquí ya nos encontramos también, a la hora de estar trabajando con esto del protocolo COVID, ya nos encontramos con muchas empresas que les están dando temporalmente la prestación a sus trabajadores para reducir el riesgo de transporte público en Ubers, por ejemplo. Entonces hay que revisar qué clase de vehículo Uber se está utilizando todos los días. Y hemos avanzado a la hora de trabajar con las empresas en que se trate de utilizar el mismo vehículo todos los días, sobre el cual se va a tener un poco más de control sobre el tema de cómo se está limpiando. También se revisa o se debe de revisar la formación e información a personas trabajadoras. ¿Qué tan capacitadas están los trabajadores respecto a estos temas y cómo se les ha comunicado la existencia de los protocolos? Esto es muy importante y hay que saber si los trabajadores o corroborar que los trabajadores entienden el por qué existen los protocolos y cuál es el riesgo de no cumplirlos.
El 8 es la comunicación con partes interesadas. Esto quiere decir cómo se comunica a los socios, clientes, visitantes, muy importante, eh, la clase de protocolos y el comportamiento que se espera de ellos cuando nos vayan a visitar o cuando vayan a recibir personal de nosotros. Esto de la comunicación, la formación y la información, o sea, 7 y 8 es muy importante porque hay que incluir a todo el mundo. Si yo, por ejemplo, mando a un técnico, a un plomero, a la casa de alguien o a la empresa de alguien, yo anticipadamente le digo al lugar a donde va a ir mi plomero cómo debe de llegar, en qué condiciones debe de llegar en cuanto a equipo de protección y demás, qué tiene que hacer con ese equipo antes de ponerse a trabajar, cómo se comporta, si usa gel antes de ponerse a trabajar, si también usa gel cuando terminó, etc. Todo eso se lo informo a la persona que va a recibir a mi persona. Y una vez que mi personal fue, hizo el trabajo y se fue, entonces le tengo que volver a preguntar a la persona o a la empresa a la que fue mi plomero cómo se comportó mi plomero respecto a las medidas que tú tendría que haber seguido. Porque aquí necesitamos que todos tengamos la libertad y tengamos el ambiente de decirnos, oye, ¿sabes qué? No traía tapabocas, por ejemplo, no traía máscara. Y muchas empresas están exigiendo que el cubrebocas que lleva el mensajero, el plomero, la persona, el técnico que va a entrar a reparar algo en una casa o en una empresa, antes de ponerse a trabajar, deseche el cubrebocas y se ponga otro, por ejemplo. Y tenemos, pero ¿cómo vamos a checar que eso se está haciendo? Ah, pues preguntándole a la persona que está a su alrededor. Entonces, estos puntos 7 y 8 son muy importantes. 9, se revisa también la existencia de un plan de contingencia, que es un término que no debe espantar a nadie, es simplemente la documentación de los puntos anteriores, del 1 al 8, entre paréntesis, los puntos del 1 al 8 son los que en términos generales está pidiendo también el Seguro Social, y 10, justamente, se revisa que la empresa, de acuerdo a su giro, esté cumpliendo con lo que le pide el gobierno. Por ejemplo, para los restaurantes, hay unas documentaciones especiales que se emitieron y aprobaron por el gobierno, se negociaron entre algunas cámaras y el gobierno respecto a cómo se tiene que comportar el personal de los restaurantes. Ahí fueron un poco más allá del documento del Seguro Social. Entonces, hay que conocer eso, hay que saber cuál es el documento que a mí, según me giro, me toca cumplir, pues para cumplir. Y son estas las 10 áreas que son las mínimas, pero también son las áreas que nosotros en Intedia auditamos, y quien las tenga bien, pues entonces le damos el certificado. Entonces es válido que sepan lo que hace Intedia, sí, pero también es muy válido que vean que estas son las áreas que se están auditando. Y esto se está haciendo en muchos países. Importante. Y el punto 10 también es importante. Saber qué documento o qué legislación o qué reglamento me toca a mí según lo que me dedico yo. Sobre el plan de contingencia. El plan de contingencia, o eso que vimos en el punto anterior, el 9, que es documentar lo anterior, no sirve de nada tener lo anterior si no se tiene documentado. Es fundamental tenerlo. Entrando más en detalle para que les sirva de guía, entonces las preguntas que se hacen, estas son preguntas para alguien que está haciendo una auditoría. Es si se dispone de planes de contingencia y de continuidad del negocio que incluyan las posibles contingencias derivadas de la pandemia, lo obvio. 9.2, más en detalle, si se dispone de un comité de gestión de crisis, nadie va a exigir que el comité de gestión de crisis esté formado por 10 personas, nada más somos 2 aquí, ese es el comité de crisis. Si se tiene un comité de gestión, nos llevamos hora y media hablando de todo este tipo de cosas, es decir, si existe este equipo para manejar la crisis, esa es la pregunta sencilla o simplificada del 9.2. 9.3 se pregunta si se dispone de mecanismos para la comunicación con los grupos de interés, ya hablamos de eso, y cómo los estás comunicando. Ahí si muestras tu cartulina improvisada, ahí no te vas a ver muy bien. Esos mecanismos de comunicación tienen que ser
formales y ser correspondientes a la importancia del tema. Si se han identificado las actividades clave y críticas en relación con el COVID, no es lo mismo el riesgo de una secretaria que está en un cubículo a el riesgo de un vendedor que ya empezó a hacer visitas a los clientes y anda en la calle. Entonces hay que identificar las actividades clave y críticas. Y ese vendedor, por cierto, que anda en la calle o anduvo en la calle o ya empieza a estar en la calle, regresa a la oficina. Entonces, eso es una actividad crítica, porque no solamente es crítica para él, porque anda en la calle, o empezar a andar en la calle, sino que además va a regresar y va a tener contacto con la secretaria que no sabe. Entonces, esa es la identificación que hay que hacer. Si se ha analizado el impacto y la probabilidad de las diferentes actividades clave, ese es el siguiente tema, la probabilidad del riesgo de quien anda en la calle contra el que no, pero que de todos modos sí tienen contacto. Esto es la guía para el tema del plan. Si se han adoptado decisiones para minimizar o eliminar el riesgo en relación con clientes, con proveedores, las personas trabajadoras, si se han levantado, por ejemplo, acrílicos para dividir los cubículos que antes eran abiertos, si se han tomado ese tipo de decisiones, si no. Si por ejemplo un tema de los terceros relevantes es, a lo mejor se toma la decisión de no recibir visitas. Y con eso reduzco el riesgo. Pero si necesito recibir visitas, si necesito recibir clientes porque tengo un salón de belleza, entonces, y eso es crítico, y no sé de dónde vienen, pues entonces hay que tomar decisiones sobre si en la sala de espera va a haber divisiones o si no voy a permitir más de 2 personas en una sala de espera. Todas esas son las decisiones que hay que tomar y documentar. Eso es importante. Si ya se tomaron decisiones sobre infraestructura, con el tema de las divisiones que están muy de moda, ¿qué voy a hacer con los proveedores? En fin, ese tipo de cosas así. Todo eso se tuvo que haber repasado para entonces tenerlo en el plan, porque es parte de los protocolos. 9.7, si se lleva a cabo un seguimiento y medición del resultado de las decisiones adoptadas, lo hablamos hoy temprano, ¿cierto? Sobre si se está midiendo todo esto, es importante. Si se dispone de planes de recuperación y acciones para implementar soluciones, también hay que decir si sí o si no, y si no. Esto no debe de espantar a nadie, ni debe de alguien empezar a imaginarse un manual de organización así como de 200 páginas. No, esto es una carpetita nada más en la que tienen que tenerse estas cuestiones, en las que se tiene que demostrar, se tiene que tener por escrito, con ello demostrar que se ha pensado en estas cosas. 9.9, si se dispone de registros de acciones. Partes de limpieza, con qué frecuencia estamos limpiando los baños, controles externos de mantenimiento, albaranes de servicio. Albaranes de servicio significa notas de entrega, cómo se está haciendo eso. Este tema de las notas de entrega, que aquí en español, España, tengo como albaranes, esto tiene que ver también con una cuestión crítica de los restaurantes sobre cómo tienen que manejar sus cartas. Los restaurantes no pueden, se supone que no pueden manejar menús que vayan de una mesa a otra. Eso está prohibido, cuidado con eso. O se resuelve con un código QR que el cliente lea con su celular, o no se pueden tener manteles tampoco de tela tradicionales. Entonces, mucha gente lo que está haciendo es imprimir el menú en manteles desechables de papel que tengan la doble función de eso, de servir de individual de mantel, y ahí está la carta. O hacerlo de manera todo perfectamente digitalizada y publicada, si me apura mucho, hasta en una pantalla. Lo que no se puede hacer, cuidado con eso, es el tema de un menú que va de una mesa a otra. Eso no se puede hacer. Y tiene que ver con este 9.9. No solo para restaurantes, sino que también una nota de entrega, por cuántas manos va a pasar, como el dinero. Entonces hay que reducir riesgos con el tema de papeles que vayan y vengan en muchos lados. Esto es importante también. Y las bajas laborales también, porque hay que saber por qué alguien dejó de venir. Entonces todo eso se tiene que tener en el documento.
¿Ok? Em, esta lámina tiene una doble función. Tiene la función de decirles de dónde sacó Interia el tema de su protocolo y de su producto, pero también tiene la función de darles el mensaje de que no se puede estar inventando protocolos sanitarios porque me lo dijo el señor de al lado o porque es lo que ya me dijo la de enfrente que funciona muy bien o porque este sanitizante huele muy bien. Hay que tener base sobre lo que vamos a hacer. Hay que tener una base. Y lo que Interia está diciendo en la parte de abajo es que la metodología de auditorías para su certificación está basada en una norma ISO. Es decir, nosotros no inventamos nada, sino juntamos cosas que ya existen para justificar un producto que lanzamos hace poco. Bien, entonces, el mensaje 2 de lo que acabo de decir es que la frecuencia con la que vamos a limpiar, la frecuencia con la que vamos a hacer las cosas, la frecuencia con la que vamos a tomar la temperatura, todo ese tipo de cosas tiene que tener una base, tiene que tener un fundamento. No tiene que ser no puede ser una cuestión intuitiva. No puede quedar a criterio de la señora de la limpieza, sino que tenemos que tener una base para esto. Y es muy fácil encontrar bases para esto. Es muy fácil encontrar bases, documentos, empezando por el del Seguro Social, sobre la frecuencia con la que hay que hacer, limpieza y una serie de cosas. Entonces, no se debe de hacer de manera intuitiva porque corremos el riesgo de equivocarnos. Y estamos hablando de cuestiones de salud. Estamos hablando de una cuestión de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los protocolos que adoptemos, lo mejor, lo más seguro, es seguir los lineamientos que son muy fáciles de encontrar del propio gobierno mexicano o de la Organización Mundial de la Salud, que los publica todos los días y los refuerza cada rato. Así de sencillo. ¿Qué hizo Interia? No lo hizo de manera intuitiva, sino que se está basando en cuanto a la metodología de hacer una auditoría, como dice abajo en la 19011, y decidió seguir los parámetros de 3 organizaciones reconocidas. De la Organización de Estados Unidos, la británica, que no está expresada aquí, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es sencillo. No inventamos nada, juntamos algo para crear un producto. Y nos basamos en lo mismo para responder preguntas a distancia y evitar los chismes y ese tipo de cosas con la asistente virtual que nos ha estado acompañando en algunos láminas de esta presentación. Así que hay que documentar las cosas. Hablando un poco más de auditorías de COVID, que por cierto, esto nació hace como 5 semanas, no, ya como 2 meses, con el nombre de COVID Free, y tuvimos que cambiarle el nombre a Protocolo COVID, porque en algunos lugares de España y específicamente en México, en Quintana Roo, no nos permitieron usar el término COVID Free, entonces hubo que cambiar el nombre a Protocolo COVID. Con este tipo de cosas, y es muy importante también decirles, de nuevo, lo que hace Interia, que es una cuestión que evalúa permanentemente la existencia de los protocolos con este mecanismo, y la doble función de esta lámina es decirles a ustedes que independientemente de lo que haga Interia, los protocolos sanitarios de la empresa, de su empresa, ahora que estén regresando, tienen que ser evaluados constantemente. Constantemente hay que evaluar la manera en que están funcionando las cosas que estamos haciendo en función del riesgo sanitario. Entonces, hay que evaluar los cumplimientos y no salirnos de ellos, y hay que estarlos auditando, hay que estarlos revisando constantemente. Esto tiene que ver con lo que nosotros hacemos, en el sentido de que cuando hacemos una auditoría, hacemos las auditorías en tiempo real y mandamos toda la información a Europa para que Europa evalúe si hay que otorgar o no el certificado. Ustedes no tienen que enviar a Europa nada, pero sí tienen que convertir a todos los miembros del equipo en vigilantes de que se estén haciendo las cosas y se estén haciendo las cosas bien. No sirve de nada haber invertido en un tapete con un químico X a la hora de la entrada de las oficinas si nadie se ocupa de que ese tapete esté funcionando bien y se esté aplicando la cantidad
de químico adecuada con la frecuencia que debe de ser. O sea, no se pueden olvidar ninguno de los aspectos de los protocolos para reducir el riesgo. Esto tiene que ser señal de alarma y todos en la organización tienen la obligación de alertar sobre una falla que se esté teniendo, y pasa mucho con el tema de los tapetes, no es gratuito el ejemplo. Compran el tapete, es la novedad, aplican el químico, incluso con la dosis que debe de ser, y después pasan varias personas y aquello queda ahí medio reseco, no está cumpliendo su función, se convierte en exactamente lo contrario, un foco de infección. Así que toda falla en los protocolos tiene que ser, tiene que generar una alerta y tiene que atenderse de manera inmediata. Nosotros, cuando un cliente de nosotros satisfactoriamente pasa la auditoría, pues recibe un certificado como el que ven aquí, con una numeración única y un código QR para que la empresa de inmediato empiece a proyectar su confianza, empiece a proyectar la visibilidad de sus protocolos. El certificado tiene validez de 1 año. Se obtiene por sedes. Una empresa tiene 5 sucursales, hay que hacer 5 auditorías y tener 5 certificados. Son proyectos muy cortos, de máximo 1 mes, creo que ya lo había dicho, pero lo que tratan de resaltar aquí es que estos certificados que provienen, insisto, de Europa, son verificables en cualquier momento, porque pensamos que va a haber mucha piratería para este tipo de cosas. Entonces, la verificación de todo certificado es fundamental. Un podólogo me decía que iba a colocar en su sala de espera, donde iba a limitar, por supuesto, el número de personas, iba a colocar ahí una laptop con su certificado conectada a internet para invitar a sus clientes, a las personas que están esperando ahí o iban a estar esperando ahí, invitarlos a verificar que el certificado que tiene ahí o que está a punto de tener ahí enmarcado es verificable y es auténtico. Ese tipo de cosas son muy importantes. El ejemplo les podrá parecer ajeno, alejado o no, pero es el concepto que necesito transmitirles es que tienen que proyectar confianza, tienen que, en el buen sentido de la expresión, presumir sus protocolos. Porque esa es la manera en que es hasta una estrategia para que la gente vaya ahí y se sienta bien. La solución no es acabarse los químicos del planeta, sino la solución es ser sistemático en el cómo que las cosas correctas se hagan con la debida frecuencia. Esa es la clave. Bueno, estas son más cosas sobre la manera de contactarnos. Aparte del certificado, la gente también recibe, la empresa también recibe unas calcomanías que en un momento dado puedo utilizar para mandarlas a imprimir en sus tarjetas o lo que quiera, para sacarle más provecho a la visibilidad. Y llegamos al punto de las preguntas, y antes de tratar de que me pregunten algo, les muestro aquí una serie de preguntas muy frecuentes que nos suelen hacer y que a lo mejor les ganan en su pensamiento. La duración del certificado es 1 año y, si es necesario, después de ese año se puede renovar sin ningún problema. La duración de la auditoría es el tiempo en el que se están revisando todas las 10 áreas que ya vimos y se puede hacer a distancia o puede ser presencial. ¿Qué pasa si no se supera la auditoría? Si no se supera la auditoría, se tienen 30 días para hacer las tareas que hayan surgido de lo que no haya estado bien. Se tienen 30 días para probar que ya se hizo. Las auditorías van a ser anunciadas, sí, pueden ser anunciadas o no anunciadas. Lo normal es que sí se anuncie. La primera, se le ponga una fecha, y la segunda, en algún momento de los siguientes 12 meses, sea sin ser anunciada. El certificado se emite tras la auditoría. Sí, lo que estamos haciendo es que Europa emite el certificado en menos de 1 semana, si es que todo ha ido bien en la auditoría. El plazo para emitir el certificado es de 3 días hábiles, estamos diciendo 1 semana como máximo. ¿Es compatible con otros estándares? Por supuesto que sí. Si alguien ya tiene alguna otra norma o algún sistema, entonces se integra a ese sistema que ya exista. Si no tienen otro sistema, no pasa absolutamente nada. Y sí, llegado el caso, si los niveles de confinamiento, ese tipo de cosas, no nos permiten hacer las auditorías de manera presencial, se pueden hacer de
de manera remota, porque eso también lo permite la ISO 19011, no porque lo digamos nosotros, sino porque la ISO 19011, que regula las auditorías, permite hacerla. Bueno, esas son las preguntas que con más frecuencia nos hacen. Antes de la frase, si quiero invertir unos minutitos, voy a dejar de compartir pantalla para poder ver el chat y ver si alguien tiene curiosidades. El costo, Martín Anaya, el costo depende del número de personas que trabajan en la sede que se va a certificar. Es decir, si alguien tiene un negocio en donde trabajen 3 personas, nuestro cotizador generará un precio menor a una empresa que tenga 30 personas. Entonces, depende del número de empleados de la sede. Esa es la respuesta. Si nos comparte el número de personas en la sede en la que está usted pensando, pues entonces lo podemos tomar con calma y ver en cuánto sale. Pero el costo es ese. ¿Más preguntas? $14. Voy a tomar nota de ese 14, Martín. Aparte de tu 14, ¿me podrías dejar un teléfono para que después te llame y veamos con más detalle esto? Para dar chance a que me hagan más preguntas. Pero ya noté lo de 14 personas, nada más me haría falta tu teléfono para que te llamemos. Perdón. Más preguntas. Te llamamos, Martín. Más preguntas de cualquier tipo. Al contrario, más preguntas. ¿Es obligatorio esto? De ninguna manera, no es obligatorio. Esto es como una certificación ISO. Ninguna certificación ISO es obligatoria. ¿Pero por qué 350,000 empresas están certificadas en ISO 9001 de calidad? Bueno, pues porque quieren distinguirse quieren ganar visibilidad en cuanto a la calidad, están diciendo yo tengo bajo control mi calidad, y es por eso que tantas empresas en el mundo están certificadas en ISO, solo para poner un ejemplo. Es exactamente lo mismo. ¿Obligatorio? No. Esto no les va a quitar de cumplir con el gobierno ni nada por el estilo. Esto es para dar visibilidad a los esfuerzos que se están haciendo para tener bajo control la transmisión del virus. Nada más. Es eso, es proyectar confianza y demás. Vuelvo al ejemplo de mi cliente, el podólogo, que entendió o entiende que al tener un certificado ahí, pues irá la gente con más confianza y probablemente tenga más clientes, sobre todo al principio, donde va a haber mucha desconfianza para algo tan especial como es el podólogo. Y entonces le interesa dar visibilidad y le interesa incluso, mira, aquí te presto una computadora, ponte estos guantes y verifica que este certificado es válido. Pero no, obligatorio no. Lo que es obligatorio es los protocolos. Los protocolos sí son obligatorios. Eso es obligatorio, eso hay que trabajar en eso. Ya lo de la certificación o que nos ayude a un tercero, eso es otra cosa, pero los protocolos. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ya me di cuenta, perdón, Jacqueline Acosta, gracias por participar. ¿No es obligatoria esta auditoría? No es obligatoria. Ustedes tienen 9001 y es integrable a su sistema. Mi recomendación es que implanten los protocolos y los documenten. Si no se quieren certificar, no importa. Por eso sí hay que hacerlo. Al contrario, Salón Herencia Mexicana, al contrario. Voy a poner... Canaco nos permite esto. Este es mi teléfono. Por si alguien después a nivel particular quiere hacerme alguna pregunta, nosotros estamos a la orden. Pero hagan más preguntas, tenemos 5 minutitos más para que hagan más preguntas. Me interesa mucho el tema del liderazgo, me interesa mucho que piensen en lo que dijimos sobre el entrenamiento al cerebro mediante el ejercicio, me interesa mucho que realmente
se mentalicen respecto a que las cosas no están normales ni lo van a estar en mucho tiempo. Así que es importante llevar la empresa de otra manera. Lo que dijimos al principio del liderazgo, este tipo de cosas así. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. Bueno, voy a compartir pantalla otra vez. Quiero regresar a la presentación. Es solo un momento porque falta una lámina. Gracias, Herencia Mexicana. Vamos entonces con esto, con la presentación, y a ver si logro poner esto en pantalla. Ya pasamos lo de preguntas, ya hablamos de algunas, y me interesa esta. Esta es prácticamente la última lámina. Es una de las tantas afirmaciones de este futurólogo científico estupendo. Lamentablemente ya falleció, pero que tenía una claridad para saber lo que podía pasar en esto. Y dice que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino que los analfabetos del siglo XXI van a ser aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Esto encierra la sabiduría de alguien que realmente sabía de qué estaba hablando, y los hechos le están dando la razón. Me parece que falleció en 2016, ya no vio esto, pero créanme de que de lo que se trata en buena medida es de adaptarse, acomodarse y no sufrir en el intento. No hay que sufrir en el intento, hay que aceptar las cosas como son. Y si ayer teníamos salones de fiestas para 400 personas y hoy solo hacemos pasteles, bueno, en buena hora ya encontraron algo en lo que pueden regresar. Hay que tomar las cosas con optimismo, con positivismo, no dejarnos dominar por el temor, confiar en que si somos sistemáticos en lo que hemos hablado hoy, lo más probable es que los resultados sean positivos o nos lleven a tomar la decisión de no seguir, pero que sea una decisión razonada y no como le pasó a una maderería en España que empezó a despedir a sus madereros de mucha confianza y de repente empezaron a llegar pedidos y pedidos y pedidos porque no tenía todos los elementos y tuvo que recontratar más caros a los carpinteros. Entonces, de eso se trata, de aprender, desaprender y volver a aprender. Porque lo de la montaña rusa ya nos montaron, ya estamos ahí, ya no hay nada que hacer al respecto. Nadie nos preguntó nada. Y sin embargo, nos montaron en la montaña rusa y ahora hay que salir vivos del recorrido. ¿Y por qué no? Mejor disfrutarlo en lugar de sufrirlo. Han sido ustedes muy amables. Estamos terminando prácticamente justo a tiempo. Dejo de compartir pantalla por si hay alguna otra cosa. Y le agradezco una vez más a Canaco su convocatoria, su poder de convocatoria, su disponibilidad, su profesionalismo, su puntualidad. Y yo solo me reitero a sus órdenes ante cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Le cedo la palabra a nuestra amiga de Canaco. No sé si esté por ahí. Hola, muchas gracias. Sí, aquí estoy. Pues nada más, si te parece bien, Jesús, que las personas, como muchas no se registraron a través de la página, les damos como llegar la información correspondiente. ¿Les parece bien? Y bueno, pues muchas gracias por el curso. Ya también Jesús les dejó sus datos para todos los que tengan dudas al respecto. Y bueno, pues fomentar el regreso seguro a las actividades. Muchas gracias, entonces, estamos en contacto, estamos a la orden y mucho ánimo, porque esto apenas empieza y hay que disfrutarlo. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.
Gracias, hasta luego a todos.